Si bien es conocido por su actividad profesional vinculada al mundo de los videojuegos, Gonzalo Frasca es un hombre que proviene de una familia con 3 generaciones de docentes, lo que le permitió empaparse en el mundo de la educación y conocer sus problemas. Por eso piensa que la crisis educativa no se soluciona repitiendo esquemas y modelos, sino que la educación debe ser útil, efectiva y divertida, pero sobre todo acorde a los tiempos que corren. Tal vez por todo esto, Frasca inició el portal escuelalab.com, del que hoy viene a hablarnos. Muy bien, ya le doy la bienvenida a Gonzalo Frasca. Gracias por el madrugón y por estar por acá. Pensaba en los dos mundos en los que te moves, digamos, la educación y el de los videojuegos, y se podría decir que hay como una especie de dicotomía, ¿no? Como que parece que fueran cosas contrapuestas, la educación y la diversión. Para mí va de la mano. Y vos cuestionás Sí, eso. Sí, tal ¿no? cual. Para mí, o sea, a veces la gente me dice, che, qué raro que estés entre las dos cosas. Para mí es más de lo mismo, o sea, en el mejor sentido, digo. ¿En cuál sería ese mejor sentido? Y lo que pasa es que, a ver, la manera natural que tiene el ser humano, los animales también, pero el ser humano de aprender, o sea, más allá de la educación formal, es a través del juego. Y las cosas de niño las aprendemos jugando, ensayando, equivocándonos, probando cosas nuevas. Y además, el tema de los videojuegos también, o sea, si uno no enseña efectivamente y directamente un juego en los primeros minutos, el jugador se va a otra cosa. Entonces, son dos cosas que para mí corren juntas, pero igual es importante aclarar que, o sea, no es que venga a proponer que los videojuegos vengan a reemplazar o a mejorar la escuela, ¿no? Sí, lo que sí creo es que la educación formal necesita volver a dar el espacio natural de juego, y es algo complicado, ¿no? Porque estamos acostumbrados a un tipo de educación muy formal, muy estructurada, nenes quietitos, muy controladora, y en el momento, o sea, el juego da mucho más libertad, acotada, pero libertad. Y aprender a manejar esa libertad, tanto para padres, tanto para docentes, tanto para la sociedad mismo, requiere una formación nueva, requiere abrir un poco la cabeza, requiere volver a formas, ¿por qué no?, más naturales de aprendizaje. Lo que planteabas, ¿no? El niño quietito ahí adelante, el maestro acá atrás, a veces en algunos salones incluso con un escalón más arriba, como la representación del saber, y los otros de las cajas vacías a las que hay que meterle contenido, que de repente era muy moderno en la época de Varela, a fines de 1800, pero en realidad ahora diría que el mundo cambió tanto que es un paradigma que ya quedó caduco. Bueno, efectivamente, o sea, ¿qué sucede? Pasaron varias cosas. Bueno, desde Varela, o sea, ha pasado mucho. Yo siempre uso la anécdota de que 2 días después de que murió Varela, Thomas Alva Edison inventó la lamparita eléctrica. Ni siquiera había electricidad en las casas, fue recién inventada, para que veamos lo que es la distancia histórica, que Varela en su tiempo fue muy importante, pero nosotros lo seguimos venerando como una cosa fabulosa, hizo cosas fabulosas, pero, o sea, cada genio tiene su tiempo, cada persona tiene su espacio de cambio, y Varela lo tuvo para una sociedad muy distinta. Cuando digo una sociedad muy distinta, era que el 50% de la población, las mujeres, iban a ser amas de casa, las que iban a trabajar iban a ser maestras, y de los varones, la enorme mayoría iban a ser obreros, campesinos, y una ínfima porcentaje iban a ser doctores, ¿no? Mi hijo es doctor. Exactamente. Entonces, ¿qué pasó desde entonces? Bueno, pasaron muchas cosas. La más importante es la revolución a nivel de información. Antes no teníamos acceso a material, era difícil acceder a libros, era difícil acceder al saber actualizado, y hoy, gracias a Internet, cualquier niño en la India, en Uruguay, en Nueva York, tiene acceso a la misma información. Entonces, lo que tenemos que hacer es formarlos para saber llegar a ella, discriminarla, saber cuál es buena, saber cuál es mala, contrastarla. O sea, básicamente, los niños actualmente nacieron en un mar de información, pero no les hemos enseñado a nadar. Hay algo que has dicho, que es que el trabajo en las escuelas, a los alumnos se les castiga el trabajo en equipo. La educación te obliga a estudiar, a moverte solo, a aprender solo, no copiar, no tener adelante los insumos que vas a tener en la vida. Las cuentas las tenés que hacer como todo un razonamiento intelectual y demás, pero no puedes usar una calculadora o no puedes usar... Bueno, a pesar de que tienen las XO... Las XO, a ver, el precio igual es una cosa muy buena, pero que hay que complementarlo con un cambio más radical. Radical viene de raíz, ¿no? O sea, más de raíz. Un cambio de raíz. Y efectivamente, o sea, ¿qué sucede? Actualmente,
o sea, en este mundo, primero, se están creando nuevos tipos de trabajo que no sabemos cómo son, pero sí sabemos que, como tú decías, favorecen el trabajo en equipo y favorecen la investigación. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo salir de una universidad y lo que aprendí ya dejó de funcionar, pero yo debería salir de la escuela, del liceo, de la universidad, sabiendo investigar y sabiendo aprender a aprender. Y eso es una cosa que no, que el sistema educativo actual, lamentablemente, sigue con, o sea, programas que son listas de contenidos en vez de listas de habilidades. Entonces, aquello de, bueno, enseñémosle a la gente a pescar, ¿no? Hay que saber pescar en Internet. Hay que saber googlear bien. Hay que saber, como decía, investigar. Y eso no es un taller que se da en un fin de semana. Eso es una tarea constante. Y entonces, ¿por qué vamos a armar sistemas educativos en torno a programas, en torno a datos, a listas de cosas? Hay cosas que hay que saber, pero más importante es aprender a aprender. Y ese creo que es uno de los cambios de cabeza más importantes. O sea, no enseñar recetas, pero sí enseñar cómo explorar, cómo contrastar, cómo discutir. ¿Ah? Si miramos un salón de clase, como tú decías, era un montón de sillas aisladas, cuando hoy día, y no solo el mercado laboral, porque no solamente se educa para el mercado laboral, pero es una razón importante. No, en la vida. Requiere interacción, colaboración, trabajo en equipo. Y nuevamente, o sea, lo más natural en cualquier espacio es, yo no sé algo, voy y le pregunto al que sabe, voy y me fijo en Internet, voy y me fijo en un libro. Sin embargo, en la escuela, si vos vas y te fijas, estás copiando, penitencia. Sí. O sea, es un modelo completamente distinto de lo que necesitamos. Y es un tema de sentido común también, ¿no? O sea, yo creo que hay una inercia gigantesca y en parte Escuela Lab, este portal que he lanzado, creo que es porque los padres están necesitando también información. Hay un montón de cosas que se pueden hacer. Claro, ideas de apoyo para el padre interesado y que vea por dónde padres, tíos, abuelos, incluso alumnos. Yo hablo mucho con estudiantes acá en Uruguay, en otros países, yo viajo mucho también. O sea, y impresiona mucho sobre todo los liceales y muchas veces los escolares también. A ver, les va la vida, ¿no? Son horas y horas de su vida en educación y realmente están compenetrados y quieren aprender cosas nuevas. Entonces, yo creo que tenemos una inercia, estamos acostumbrados a que las cosas siempre se hicieron de una manera. Nuestra generación, la generación más veterana, decimos, bueno, a mí más o menos la educación me sirvió, pero llega un momento que se quiebra y los chiquilines hoy, miramos las cifras, por ejemplo, de deserción en el liceo, ¿ah? Solo terminan 4 de cada 10. En un país desarrollado como Dinamarca termina el 98%, ¿no? Para contrastar. ¿Ah? Sí, y no es imposible, no debería ser imposible. No es imposible hacerlo, pero nosotros. Es porque, más allá de los problemas, o sea, hay un tema de raíz que es, el liceo no le está hablando de una manera honesta, de una manera directa, con cosas realmente relevantes al estudiante. Es como que te mandan una máquina del tiempo a 100 años atrás, a una realidad que mientras estás en la escuela, estás en el pasado y después salís afuera y tenés internet, videojuegos, televisión, o sea... Y yo no estoy hablando de una cultura hedonista, no estoy hablando de hay que educar para la diversión, para que esté... O sea, yo no propongo pensar en el juego como una cosa que te da, que le dé placer y tenerlo tranquilo al gurí así. No, al no solo por el entretenimiento. Exacto. Además hay algo más, tú recién decías, bueno, el portal se llama Escuela Lab, pero centralizás la información en la web. Hablamos de las computadoras, hablamos del plan Ceibal, recién hablabas de tablets, pero esto no implica que tú estés proponiendo tampoco o tirando ideas para un mundo hiperconectado y estar permanentemente... No necesariamente, no. Porque hay una cosa que dijiste que me pareció interesantísima, citando un ejemplo japonés, que es la evolución del plan Ceibal es el trapo de piso. Bueno, es un concepto interesantísimo. Uno de los temas también es, a ver, cuando se enseña por programas que son listas de cosas, hay que saber la Cruzada Libertadora, hay que saber dividir, hay que saber un montón de cosas. Sí, cuándo llegó Colón y por cuándo ejemplo, descubrió América. Que la mayor parte de ellas son datos, ¿ah? Que como tú decías, se trata de meter como en la caja de la cabeza de los estudiantes, que eso no sirve para nada, porque se olvidan, o sea, hacen el escrito y a las 2 semanas se olvidan. Se habla mucho de enseñar en valores, pero ¿qué quiere decir enseñar en valores? ¿Quiere decir yo vengo con un librito sagrado y empiezo a decir hay que ser bueno? No. Quiere decir trabajar y generar conflictos de vida cotidiana para de ahí hacer aprendizajes. Entonces,
Lo del trapo de piso es una cosa que se hace en Asia, acá sé que se hace en el Liceo Jubilar, no sé si se hace en algún otro liceo, si saben avísenme porque está bueno. ¿Qué quiere decir? Es una cosa muy simple. O sea, en los recreos hay una lista en la pared, desde chicos, o sea, desde el inicio se les dice a los chiquillos, miren, este espacio, esta aula, este liceo es de todos. Entonces nos vamos a turnar y vamos a barrer y limpiar y pasar un trapo por turnos entre recreo y recreo. Y eso hace, o sea, es mucho más importante eso que saber si Hernandaria llegó un martes o un jueves a estos lugares. ¿Por qué? Porque primero enseña a limpiar, que para muchos varones de nuestra sociedad machista todavía no se les enseña en la casa. De género ahí. Pero lo más importante, se enseña que limpiar es una cosa de hombres y de mujeres. No es una cosa de mujeres solamente. Y que estoy limpiando porque es mío, y es nuestro. Y estoy limpiando el espacio que es de todos. Entonces, los lugares donde se implementa esto, desde chicos, desde siempre, porque hace un tiempo una directora trató de hacerlo con alumnos de liceo grandes y la mandaban a pasear. Esto es un proceso lento, pero que hay que hacerlo, o sea, integradamente. Tienen cero vandalismo, porque nadie va a ensuciar o a grafitear una pared que después tiene que lavar y que tiene que pintar. Entonces, eso es un ejemplo de cosas prácticas que estoy tratando de poner en el portal, cosas que además hace décadas que se vienen haciendo y se vienen haciendo bien y que no necesitan grandes inversiones. Otra de las cosas que ahora estoy por escribir es sobre los deberes. Francia el año pasado abolió los deberes escolares. Mira. A ver, vamos a hablar de investigaciones científicas. Dale. Desde principios del siglo XX hasta ahora, ¿cuántos artículos científicos, cuántas investigaciones científicas han probado que los deberes son buenos o son malos en la escuela? Ninguna. Seguimos dando deberes por un tema de inercia y muchas veces para que aprenda, para que trabaje, para hacer esa cosa un poco sádica que a veces tenemos de que vas a sufrir en la vida, entonces empezás a sufrir ahora. No hay ninguna evidencia científica, no estoy hablando de opiniones, estoy hablando de ciencia, o sea, ninguna evidencia científica de que los deberes ayuden. Aporten algo. O sea, en el liceo un poco, sí, pero tampoco demasiado, pero en la escuela, hasta quinto de escuela, la mayor parte de los estudios se han hecho en Estados Unidos, no hay absolutamente ningún argumento. Y sin embargo, muchísimas escuelas, muchísimos países del mundo, países pobres, países ricos, lo dan por sentado. Ahora, más allá de la parte científica, uno podría decir, bueno, si yo drogo a los niños, van pichicateados a la clase, también aprenderían más, ¿no? O sea, como los deportistas. Sí, que no quiere decir que no haya niños que no vayan medicados también, que ese es otro tema, Tremendo. la sobremedicación. Pero incluso si fuera verdad que los deberes ayudaran, hay que pensar también en lo que es la interacción con las familias. Hay un estudio en Estados Unidos, estudio de muchas familias. Lo primero que hacen los padres al llegar de noche a ver a sus hijos por primera vez en el día, para poder convivir, es preguntarles, ¿hiciste los deberes? Todos los días del año. ¿Qué manera es de crear una relación? Terminás adorando a tu padre y a tu madre. ¿Qué manera es de crear una relación sana entre familia? Entonces, a ver, a nadie le gusta llevarse trabajo a la casa. Y en la escuela es exactamente lo mismo. Pero incluso, si esa razón científica y social no sirviera, hay otro tema más. Hoy día, como los deberes son los mismos para todo el mundo, los pibes lo que hacen, arman un grupo de Facebook secreto, uno hace los deberes, se los pasa a todos y todos los copian. Entonces, eso es, por ejemplo, una cosa que realmente estamos perdiendo tiempo con los deberes, no ayuda académicamente, complica la vida familiar, a veces en grandes extremos, y además los chiquilines ya ni siquiera se gastan en hacerlos. Un ejemplo más creo que de sentido común, que tenemos que repensar las cosas básicas y no tenemos que tener miedo a experimentar, no tenemos que tener miedo a innovar, porque lamentablemente estamos en un nivel ya bajo y va cada vez peor. Y si no estamos dispuestos a hacer cambios, vamos a seguir bajando. Vamos a seguir bajando. Gonzalo Frasca, muchísimas gracias por la visita. La recomendación para todos es que entren a escuelalab.com, escuela como la escuela, y labdelaboratorio.com. Allí encuentran una serie de artículos y notas que se le han hecho a Gonzalo, escritos de él también, con no escritos del estilo liceal, sino textos, artículos de opinión, exactamente. Y aprovechen, como mínimo, hacer el ejercicio de pensar. Está bueno cuando alguien piensa distinto, prestar atención, porque a veces nos sacuden las estructuras y eso de movida ya es una ganancia. Así que gracias por dedicarte a esto. Muchas gracias. Escuelalab.com. Y además, el tema de los videojuegos
también, o sea, si uno no enseña efectivamente y directamente un juego en los primeros minutos, el jugador se va a otra cosa. Entonces, son dos cosas que para mí corren juntas, pero igual es importante aclarar que, o sea, no es no es que venga a proponer que los videojuegos vengan a reemplazar o a mejorar la escuela, ¿no? Sí, lo que sí creo es que la educación formal necesita volver a dar el espacio natural de juego, y es algo complicado, ¿no? Porque estamos acostumbrados a un tipo de educación muy formal, muy estructurada, nenes quietitos, muy controladora, y en el momento, o sea, el juego da mucho más libertad, acotada, pero libertad. Y aprender a manejar esa libertad, tanto para padres, tanto para docentes, tanto para la sociedad mismo, requiere una formación nueva, requiere abrir un poco la cabeza, requiere volver. Si bien es conocido por su actividad profesional vinculada al mundo de los videojuegos, Gonzalo Frasca es un hombre que proviene de una familia con 3 generaciones de docentes, lo que le permitió empaparse en el mundo de la educación y conocer sus problemas. Por eso piensa que la crisis educativa no se soluciona repitiendo esquemas y modelos, sino que la educación debe ser útil. Fueran cosas contrapuestas, la educación y la diversión. Para mí va de la mano. Y vos cuestionás eso. Sí, tal cual. Para mí, o sea, a veces la gente me dice, che, qué raro que estés entre las dos cosas. Para mí es más de lo mismo, o sea, en el mejor sentido, digo. ¿En cuál sería ese mejor sentido? Y lo que pasa es que, a ver, la manera natural que tiene el ser humano, los animales también, pero el ser humano de aprender, o sea, más allá de la educación formal, es a través del juego. Y las cosas de niño las aprendemos jugando, ensayando, equivocándonos, probando cosas nuevas. Efectiva y divertida, pero sobre todo acorde a los tiempos que corren. Tal vez por todo esto, Frasca inició el portal escuelalab.com, del que hoy viene a hablarnos. Muy bien, ya le doy la bienvenida a Gonzalo Frasca. Gracias por el madrugón y por estar por acá. Pensaba en los dos mundos en los que te moves, digamos, la educación y el de los videojuegos, y se podría decir que hay como una especie de dicotomía, ¿no? Como que parece que